Ahora comenzamos con los alquenos, otro grupo de los hidrocarburos o familia de los hidrocarburos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados de cadena abierta que se caracterizan por tener uno o más dobles enlaces en su cadena. Eso es lo que los va a caracterizar siempre a ellos, ¿verdad? Uno o dos dobles enlaces en su cadena. Los nombres de los alquenos terminan en eno. Su terminación los caracteriza porque es eno. El más sencillo de los alquenos es el eteno, conocido comúnmente como etileno. Y su fórmula es que para encontrar el número de átomos de hidrógeno que se encuentran en una cadena, podemos decir su fórmula general, es CnH2n. Nada más. Antiguamente, los alquenos eran conocidos como olefinas, dadas las propiedades que presentaban sus representantes más simples, principalmente el eteno, para reaccionar con halógenos y producir óleos, o sea, sustancias de tipo aceitoso. Siempre hablando de los alquenos, tenemos un gas natural que es el etileno. Es producto del metabolismo vegetal que influye en el crecimiento de las plantas en cantidades pequeñísimas. Se encuentra en los procesos de maduración de frutas como los tomates y las manzanas. Entonces el etileno es llamado también eteno. Aquí lo tienen porque lleva dobles enlaces en su cadena carbonada y está formado solo por dos átomos de carbono y los hidrógenos, ¿verdad? Aquí tenemos también que su fórmula para general de los alquenos es CnH2n más 2, perdón, CnH2n, nada más, CnH2n. Aquí la tienen arriba y ustedes se la pueden aprender, la tienen que reflexionar, porque cada una de estas fórmulas moleculares son propias de cada uno de estos compuestos. Continuando con los alquenos, tenemos otro comúnmente conocido como propeno o propileno. Este alqueno es muy útil ya que su uso es más que todo en la industria, ¿verdad? Para elaborar plásticos, alcohol isopropílico y otros productos químicos. Y también tenemos que dentro de ellos existen las feromonas u hormonas sexuales de los insectos que están clasificadas dentro de los alquenos porque ellas poseen dobles enlaces. Aquí podemos ver algunos artículos, ¿verdad?, que se hacen con el propeno o propileno y podemos ver aquí su fórmula química que se le llama propeno o propileno porque lleva 3 átomos de carbono en la molécula. Aquí lo ven, uno, doble enlace que no debe faltar desde el momento en que es alqueno, ¿verdad? Acuérdense bien de que los alquenos llevan dobles enlaces entre sus moléculas y aquí va unido al otro carbono. Entonces tenemos 1, 2, 3, de ahí le viene su nombre de propeno o propileno. Los alquenos, entre sus propiedades y usos. Sus propiedades son parecidas a las de los alcanos. Los primeros 3 compuestos de la serie, que serían el eteno, propeno y buteno, son gaseosos a temperatura ambiente, o sea, a 25 grados centígrados. Los siguientes son líquidos volátiles y los alquenos de más de 16 átomos de carbono en su molécula son sólidos. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El buteno, que es el de 4 átomos de carbono, lleva en su cadena lineal un enlace doble y es gaseoso. El octeno, que es el de 8 átomos de carbono, lleva siempre su doble enlace para que sea alqueno y es líquido. Y el hexadeceno es un sólido y es el que tiene 16 átomos de carbono. Entre las propiedades y usos tenemos que son relativamente poco solubles en agua, pero solubles en ácido sulfúrico concentrado y en solventes no polares. Las densidades, puntos de fusión y ebullición
se elevan conforme aumenta el peso molecular. Los alquenos son compuestos no polares y las únicas fuerzas de atracción entre sus moléculas son las fuerzas de dispersión. Ejemplos de algunos alquenos en los componentes químicos, ¿verdad? De algunas fórmulas químicas que podría decirse, en este caso no son medicamentos, pero son compuestos químicos conocidos. Uno de ellos es el ácido lisérgico, que se encuentra en el cornezuelo de centeno, un hongo que crece, como lo dijimos, en el centeno y en otros granos, ¿verdad? Aquí lo tienen, el ácido lisérgico. Y también está la dietilamida del ácido lisérgico, que es la famosa LSD. Este ácido proviene del ácido lisérgico, ¿verdad? La droga LSD es una droga psicodélica, potente alucinógeno, y se obtiene a partir del ácido lisérgico. Son dos drogas, ¿verdad? En este caso, una que le da origen a la otra y por supuesto no son buenas para el ser humano. Entre otros ejemplos están la quinina. La quinina, ahí tienen la plantita, en esa diapositiva, y su fórmula, que para que vean que tiene dobles enlaces. Es un alcaloide cristalino obtenido de la corteza del árbol de la quina. Es originaria del Perú y es también empleada en el tratamiento de la malaria. La quina, la quinina, ¿verdad? También entre la familia de los alquenos tenemos los cicloalquenos. Un ejemplo clarísimo, el ciclohexeno, que es también de 6 átomos de carbono, tiene un doble enlace en su cadena. Están también los otros ciclos representados por figuras geométricas, como mencionábamos en los alcanos, pero esto es su terminación en eno porque son alquenos. Este es el ciclo propeno, que es de 3 átomos de carbono, el ciclo buteno, que es de 4 átomos de carbono. También hay alquenos que poseen dos dobles enlaces, triples enlaces, etc. Un alqueno con dos dobles enlaces se llama alcadieno. Existen en la industria, ¿verdad? Y algunos en la naturaleza. Uno que contenga tres dobles enlaces en su cadena se llama alcatrieno y así sucesivamente. Los que contienen varios dobles enlaces se denominan polienos y ellos tienen más que todo acción o actividad en la industria. Los alquenos. También hay alquenos que se denominan terpenos. Los más conocidos por su olor agradable son los componentes de los aceites esenciales de las plantas, obtenidos por destilación al vapor de los diversos tejidos vegetales, o sea, pues se obtienen de plantas, de vegetales. Son los causantes de las fragancias de las plantas y a veces se utilizan para producir perfumes. Un ejemplo aquí tenemos el limoneno, o limón, que es un terpeno, tiene un terpeno en su composición y es el que le da ese olor agradable, ¿verdad? Aquí pueden ver la fórmula, tiene un doble enlace y aquí es una foto de lo que es un limón, ¿verdad? Que se obtienen aceites esenciales. Hay perfumes que tienen un olor agradabilísimo a limón. Es un terpeno y es de origen natural. Otra fragancia floral es la planta de algodón. Se debe en gran parte a un grupo de terpenos de bajo peso molecular que son producidos por las glándulas de las hojas. Este es un alqueno también de llamado terpeno y es de origen natural. Es la planta de algodón. Otros alquenos de origen natural están entre los que dan colorantes a las frutas. Primero, los carotenos y la vitamina A son constituyentes de vegetales como la zanahoria. Son utilizados por nuestro organismo en el proceso fisiológico de la visión. No quiere decir que van a actuar directamente en el proceso, pero sí son como coadyuvantes, ¿verdad? Que ayudan a que esos procesos se efectúen más rápidamente. Y además son los colorantes de la zanahoria, que es anaranjada, de los melocotones, son rojos o rosadones, ricos y hojas verdes. Otro componente que es terpeno y es de origen natural
es el licopeno, que es el pigmento rojo del tomate. Miren qué delicia estos tomates rojos, ¿verdad? Y el licopeno es el que le da el color rojo. Las antinas, esas son las que causan el color amarillo al maíz. Aquí lo tienen, hay un maíz amarillísimo, es el más cargado de esas antinas, y a la yema de huevo. La que le da la coloración a ambos es las antinas. También están las famosas feromonas, que creo que las habíamos mencionado en alguna diapositiva anterior, son de origen natural. ¿Y ellas dónde existen? Existen en los insectos. Se llaman feromonas porque son compuestos volátiles que utilizan ciertos animales para comunicarse con otros miembros de su especie. ¿Por qué se clasifican dentro de los alquenos? Que lo pueden ver, ¿verdad? Esta tiene su fórmula molecular con un doble enlace. Y aquí también encontramos en esta cadena carbonada un doble enlace y unido a otro doble enlace, que lleva también un otro grupo funcional. Pero ahorita estamos fijándonos en el doble enlace que caracteriza a los alquenos. Una es, le llaman la alarma de abejas ante la presencia de hormigas. Ellas vierten ese líquido llamado feromona y ya las hormigas están alarmadas, ¿verdad? Y un marcador de sendero de abejas o un marcador de sendero de hormigas, que ustedes saben que las hormigas hacen un sendero, van caminando, caminando, porque iban dejando esa sustancia que les va indicando hacia dónde dirigirse. Con otros alquenos tenemos el teflón, que todos lo conocemos, ¿verdad? Porque lo hemos visto en las cacerolas, en las ollas y en otros productos que utilizamos. Por ejemplo, el teflón dice que es muy resistente a las acciones químicas y a las temperaturas altas. Es una resina plástica que se elabora a partir del tetrafluoruro de etileno, utilizando peróxido de hidrógeno como catalizador. Los artículos hechos con esta resina son blancos y tenaces. La tenacidad se llama a la resistencia que opone a ser roto, molido o desgarrado. Quiere decir que son bien resistentes, ¿verdad? Por eso últimamente se forran las ollas con teflón para darles mayor protección y mayor tiempo de utilidad. Entre los alquenos también tenemos que podemos encontrar en algunas como les dijera, en algunos materiales odontológicos y médicos, por su flexibilidad y el hecho que no reaccionan con sustancias ni tejidos, porque son muy inertes, se utilizan en medicina. Aquí lo tienen para la creación de tejidos artificiales y vasos sanguíneos, porque a veces hay personas que pierden mucho la piel, ¿verdad? O algún tejido y a través de un material que lleva en sí dobles enlaces, o sea, clasificado como alqueno, se pueden producir estos vasos sanguíneos y tejidos artificiales. Y lo mismo en la odontología también para la fabricación de prótesis. Aquí tienen ustedes unas prótesis, ¿verdad? Que son las que se le colocan a las personas que han perdido sus piezas dentales. Entonces, pues al ser un material inerte, el organismo no lo rechaza y de esa manera se logra devolverle a las personas una mejor calidad de vida. Las reacciones de los alquenos tienen como principales reacciones, las vamos nada más a mencionar, la halogenación y la polimerización. Vamos a ver un poquitito más en detalle de cada una de ellas. Las reacciones de los alquenos está la halogenación, que ocurre cuando el cloro o el bromo, ustedes ya saben que son dos halógenos, rompen el doble enlace que está aquí entre los alquenos y forman un dihalogenuro. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un alqueno, que es el eteno, el de dos átomos de carbono más un bromo. ¿Qué va a pasar? Que se rompe el doble enlace y se adicionan cada uno de los bromos en una molécula y se forma un dihalogenuro. Para este caso sería el 1,2-dibromoetano. También existen en los alquenos las reacciones de polimerización. En esta reacción se forman los polímeros.
Los polímeros se definen como macromoléculas que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repetidas a lo largo de una cadena. La unidad que se repite en el polímero es el monómero. Aquí tenemos diferentes objetos, como ustedes los pueden observar: juguetes, pelotas, botellas, vasos de diferente forma, color, pajillas, etcétera. Todo esto es debido a la reacción de polimerización de los alquenos. ¿Y qué son los polímeros? Podemos repetir la definición para que se les quede como un repasito. Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros, que forman enormes cadenas de las más diversas formas. Tenemos aquí monómeros, están del mismo color para que se vea que son de la misma, dijéramos, especie, ¿verdad? Este va a dar lugar a un polímero que se va a llamar homopolímero. ¿Por qué? Porque va a ser de iguales monómeros. Aquí los monómeros están representados por diversas bolitas de color para que lo entiendan bien. ¿Qué quiere decir? Que a través que ellas van a formar un polímero que se llama heteropolímero, hetero, de diferente, porque se ven ustedes, se van engasando bolitas de diferente color. Entonces es un polímero, pero dentro de la clasificación del heteropolímero. Y el anterior era el homopolímero. Este es igual, ¿verdad? Un cuadrito en el cual se pone la clasificación de los polímeros. En homopolímeros, que quiere decir una clase de polímeros, como lo acabamos de mencionar, y los copolímeros o heteropolímeros, que son dos o más monómeros diferentes. Unos pueden ir al azar, o sea, así indistintamente, tomados uno con otro. Pueden ir alternados, uno de un color, otro del otro, injertados porque se pueden injertar dentro de la cadena, y los de bloque, cuando un bloque es de un color, bloque del otro y bloque del otro. Esos se clasifican de una forma sencilla para que ustedes lo comprendan. Van a ser muy interesantes porque los polímeros son muy utilizados en los materiales dentales de uso odontológico. Y aquí tenemos otra clasificación. Recuérdense que los compuestos no solo están clasificados de una manera, sino que varias. Por ejemplo, aquí tenemos los polímeros naturales, sintéticos y semisintéticos. ¿Cuáles son los naturales? Las biomoléculas que forman a los seres vivos son macromoléculas de polímeros. ¿Cómo qué? Como las proteínas, que están formadas por largas cadenas de aminoácidos en el ser humano. La celulosa, que forma el tallo de las plantas. Esto lo veremos un poquito más a fondo en bioquímica. Los sintéticos son obtenidos industrialmente a partir de los monómeros como el nylon, el poliestireno, el policloruro de vinilo, o sea, el PVC, etc. También tenemos los semisintéticos, que se obtienen por transformación de polímeros naturales como la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, etc. Campos de aplicación de los polímeros en odontología. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que debido a que son sustancias bastante inertes, pueden aplicarse dentro del organismo. Pueden aplicarlos en dientes y dentaduras, ¿verdad? Para elaborar dientes, los materiales dentales pueden ser derivados de los alquenos. Para rellenos y cementos en los dientes. Aquí pueden ver cómo se va rellenando un diente. Ustedes lo van a ver, lo van a practicar, lo van a hacer, y de lo que van a vivir toda su vida, ¿verdad? Las impresiones, aquí está, para tomar impresiones para elaborar estas prótesis dentales, el instrumental de uso en la odontología y el equipo auxiliar, que es donde ustedes van a hacer sus tratamientos odontológicos, el sillón, la escupidera, etcétera. Todo eso es debido a la polimerización, o sea que tiene una gran importancia en la odontología. También se pueden formar lo que se llaman polímeros in situ, o sea, en la boca, durante la intervención al paciente. Aquí están las famosas lámparas de fotocurado.
Y también dice, se utilizan los biopolímeros ya fabricados. Pueden hacerlo in situ o fabricados. Están las famosas, como les decía, lámparas de fotocurado. Hay de diferentes estilos, formas, precios. Las utilizamos en nuestras clínicas dentales para polimerizar resinas sensibles a la luz en los procesos de restauración y para acelerar algunos tratamientos de blanqueamiento de dientes. Eso pues lo verán a fondo y ya viene en determinada forma cuando estén en cursos superiores, ¿verdad? Que ya apliquen estas láminas, que le restauraron un diente a una persona, etcétera, ¿verdad? De esa manera van a utilizar ustedes las lámparas de fotocurado. También los polímeros en odontología pueden utilizarse en diferentes consistencias. Están los polimetacrilatos, que poseen una mayor dureza, por lo tanto se utilizan para fabricar dientes o prótesis. Están los polisiloxanos, es decir, las siliconas, que son materiales deformables como los elastómeros, por lo que se utilizan para la toma de impresiones. Aquí nos vamos a quedar únicamente con los nombres, ¿verdad? Porque en el siguiente ciclo ustedes verán detenidamente cada uno de estos compuestos. Pero es importante que sepan que la química orgánica les da origen y en este caso los compuestos llevan sus dobles enlaces y debido a esas reacciones químicas es que se ha podido utilizar una gran cantidad de materiales para devolverle la salud bucal a las personas. ¿Cómo se van a nombrar? Los alquenos se nombran igual que los alcanos, pero con la terminación eno. Al haber más de un doble enlace en la cadena, se emplean las terminaciones dieno, trieno, etc., precedidas por los números que indican la posición de esos dobles enlaces. Siempre es importante numerar los carbonos, ¿verdad? Para que a ustedes se les sea más fácil ponerles el número en el que se encuentra dicho doble enlace. Por ejemplo, aquí tenemos, si contamos de izquierda a derecha o de izquierda a derecha, el carbono 1, en este caso, va a estar más cerca del doble enlace, entonces por ahí se empieza a contar. Si lo contáramos al revés, de izquierda a derecha, lo mismo nos daría, ¿verdad? Carbono 1, pero siempre se va a contar a partir de donde el doble enlace esté más cerca. Ahí vamos a empezar a contar el número de carbono. Para este caso lo ven 1 en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5 está un doble enlace, lo cual nos indica el prefijo tri. Entonces se pone el número 1,3,5 guión. Entre número y letra va el guión. Hexa, porque viene del hexano, del de 6 átomos de carbono. Tri, porque tenemos dobles enlaces en, porque es un alqueno. Estos son muy fáciles de nombrar si ustedes le ponen mucha atención y leen a fondo y detenidamente la nomenclatura UPAP. Otros se comienza a contar lo que yo les decía anteriormente por el extremo más cercano a un doble enlace, con lo que el doble enlace tiene prioridad sobre las cadenas laterales. A la hora de nombrar los carbonos, se nombra el hidrocarburo especificando el primer carbono que contiene ese doble enlace. Lo que yo les digo. Aquí tenemos un enlace metil, un radical metilo, perdón, y tenemos aquí un doble enlace. Lógicamente, si fuera un compuesto común y corriente, como un alcano, comenzaríamos a contar del lado derecho donde está más cerca la ramificación. Pero como el doble enlace, según esta definición de arriba, le tiene prioridad sobre cualquier otra radical, entonces tenemos que en el carbono 1 va a estar ese doble enlace. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nombrarlo? Sería 1, 2, 3, 4. Por eso ponemos 4 guión metil, porque en el carbono 4 está sustituido ese grupo metil. Guión 1 penteno. ¿Por qué? Porque en el carbono 1 está ese doble enlace. Viene del penteno porque tiene 5 átomos de carbono y termina en eno porque es un alqueno. Como les digo, son bastante fáciles de nombrar.
Se escoge como cadena principal la más larga que contenga el doble enlace. Ya lo dijimos. De haber ramificaciones, se toma como cadena principal la que contenga el mayor número de dobles enlaces, aunque sea la más corta que las otras. Ejemplo, aquí tenemos una cadena larga y tenemos una sustituyente. Pero ¿qué sucede? Como nos está diciendo la regla de la nomenclatura UPAC, que tenemos que tomar como cadena principal en donde están o se comprendan los dobles enlaces. Entonces sería la de arriba, la lineal, ¿verdad? De 6 átomos de carbono. Entonces contamos, ¿verdad? Lo que yo les digo, se les pone preferiblemente un número 1, 2, perdón, 3, 4, 5, 6. ¿Qué sucede? Que en el carbono 3 hay un sustituyente butil, que es el de 4 átomos de carbono, y se dice butil porque es un butil, un radical butil, ¿verdad? O sea, es un radical alquilo. Entonces luego se pone 3-butil 1, porque en el carbono 1 y en el 4 está el alqueno, el doble enlace. Di, porque hay 2, el número los están indicando en. Entre número y letra se pone un guión, entre número y número una coma, y el nombre del hidrocarburo donde vienen, en este caso di, porque hay 2 alquenos, 2 grupos perdón, 2 carbonos con doble enlace y terminado en eno porque es un alqueno. Este es un cuadrito, resumen, en el que ustedes pueden ver el nombre del alqueno, en ese caso, etileno, el que tiene dos números, 2 carbonos. Aquí está la fórmula, lleva su doble enlace, etc. Desde el etileno hasta el deceno lo van a repasar, son fáciles, solo es para que se les queden, que por ejemplo el octeno es el de 8, tienen que memorizárselo, si no, no lo van a poder nombrar. El hepteno es el de 7, llevan todos, como terminan en eno, son alquenos, o sea que tienen doble enlace. Otro ejemplo, ¿verdad? Aquí nos ponen que nombremos la fórmula siguiente. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Decimos, ¿dónde es que está el doble enlace? En el carbono 1. Por lo tanto, este va a ser el carbono 1. ¿Cuántos carbonos va a tener esta cadena? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y en qué carbono van a estar los sustituyentes? En el carbono 3 está este radical etil y en el carbono 4 está el radical metil. Vamos a ver cuál es la solución. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo mismo que teníamos antes. Buscamos la cadena más larga que contenga el doble enlace. Ya la encontramos, es esta, ¿verdad? Luego dice, numeramos los carbonos. Aquí se los han puesto el número. Es más fácil hacerlo de esta manera para ver cuál es el carbono que contiene el doble enlace. Marcamos los carbonos ramificados. El 3, hay un radical etil, lo que yo les mencioné antes, y en el 4 un radical metil. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Ya sabemos que como un doble enlace va a terminar en eno. Entonces, ¿cómo vamos a decir? 3 etil, 4 metil, 1 penteno, porque en la cadena lineal tiene 5 átomos de carbono y termina en eno porque es un alqueno. Vamos a mencionar siempre que entre número y letra es guión, entre número y letra, guión, entre número y número es coma. Otra aquí igual, vamos a dibujar la estructura para este nombre. Como vemos, aquí tenemos eno. Entonces nomás veamos eno y sabemos que es un doble enlace. 2 penteno. Penteno, ¿qué nos está indicando esta palabra? Que la cadena va a tener 5 átomos de carbono. Y que en el carbono 2 y en el 4 va a ir un radical metil sustituyente. ¿Verdad? Porque van a haber 2. Y 2 penteno porque en la posición 2 va a estar el doble enlace. Vamos a la posición. Ahí la tenemos. Dibujamos la cadena de carbonos, ya la pusimos de 5 átomos, ¿verdad? El doble enlace en el carbono 2, porque aquí nos lo indica 1, 2, ¿verdad? Dibujamos los radicales ramificados,
sobre la cadena según lo indique el nombre. El nombre, un grupo metilo en carbono 2 y un grupo y 4. Completar los enlaces de cada carbono con hidrógeno. Entonces completamos, ¿verdad? Cada carbono debe tener dos. Aquí el carbono tiene un doble enlace y uno unido aquí, 3. Le hace falta aquí un carbono para tener sus un hidrógeno, perdón, a este carbono para tener sus 4 valencias llenas. Lo mismo este carbono. Este también le hace falta un CH2 para tener sus 4 valencias llenas. Dibujamos la cadena de carbonos, aquí está, miren, más larga, de 5 carbonos. Dibujamos el doble enlace en el carbono indicado, que es el 2, ¿verdad? Porque dice 2-penteno. Y luego dice que dibujamos los radicales o ramificaciones sobre la cadena, según lo indica el nombre. Un grupo metilo en el carbono 2 y en el carbono 4. Por eso es que dice 2,4 dimetil. ¿Está? 2-penteno. Es el mismo ejercicio anterior. Lo único que aquí ya están llenos los carbonos con sus hidrógenos. Lo mismo sucedería aquí, ¿verdad? Aquí están ya la cadena con sus ramificaciones. Vean ustedes, observen bien, porque es el sufijo di, es cuando dan 2, tri si fueran 3, y tiene que ir indicado el número en el que va a estar cada uno de esos radicales alquilo en la cadena.